Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía. Lo hacemos hoy a partir del punto 1345, en donde se abre un epígrafe que tiene como título la celebración litúrgica de la Eucaristía, la misa de todos los siglos. Podría ser este, si queréis, el título, la misa de todos los siglos. Después de que explicamos ayer, pues esa expresión del haced esto en memoria mía, hoy tiene esta explicación, la misa de todos los siglos, explicando un poco cómo se ha configurado a lo largo de la historia. Dice el punto primero, el 1345. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155, para explicar al emperador pagano Antonio Pío, que fue emperador del año 138 al 161, lo que hacen los cristianos. Es por lo tanto una carta la que aquí nos propone el catecismo, una carta pues del año el año 155, dirigida a un emperador pagano de aquel tiempo, un emperador que no era cristiano, un emperador que incluso podía tener riesgo de ser perseguidor de los cristianos, y por lo tanto también los cristianos se dirigían a él para darle. San Justino era un apologeta, de hecho luego él murió mártir, quiere decir que él también vivió en tiempos de persecuciones, que por mucho que él intentó explicar también al emperador en su tiempo, pues que el quehacer de los cristianos no era peligroso para el imperio, sino todo lo contrario, ¿no? que era bueno. Sin embargo, él también murió mártir. O sea, estamos en un tiempo, por lo tanto, de confesión, de martirio, en el que los cristianos tienen que dar razón de su fe cristiana ante multitud de sospechas que se están levantando. A veces, por ejemplo, se les acusaba de tener ritos ocultos, se les acusaba de tener una especie de ocultismo, incluso se les llegaba a acusar de que hacían sacrificios de niños, que eran antropófagos, que eran caníbales, pues porque habían pretendido interpretar el tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Pues había quien intentaba interpretar eso de una manera pues retorcida, ¿no? Acusándoles de que en las catacumbas los cristianos hacían ritos horrorosos, ¿no? Como los del canibalismo, etcétera, etcétera. En medio de todas esas acusaciones que se levantaban contra el cristianismo, pues algunos, especialmente como San Justino, fueron apologetas, es decir, quisieron defender la verdad y dar testimonio de ella ante aquellos que quisieran escuchar esa verdad, ¿no? Ese testimonio. Bien, antes de que nos pongamos a leer esa carta del año 155, primero darse cuenta de que en todo tiempo siempre ha habido acusaciones, siempre ha habido, podemos decir, pues insidias, calumnias, todo una forma de proceder propia del príncipe de este mundo, de Satanás, que siempre está sembrando la discordia. Es decir, que
partamos también del hecho de que el cristianismo tiene 2000 años también de no haber sido comprendido por el espíritu de este mundo. Eso es algo que tenemos que asumir, que el mismo Jesús nos dijo: mirad que os envío a este mundo, pero no sois de este mundo. Si el mundo no me recibió a mí, tampoco os recibirá a vosotros. Por lo tanto, lejos de escandalizarnos, de decepcionarnos, de hundirnos, ¿no?, de venirnos abajo, pues por el hecho de que encontremos, ¿no?, que el cristianismo, a la hora de predicar su mensaje, reciba rechazos, ridiculizaciones, falsas acusaciones, ¿no? Bueno, pues es que tenemos que entender que esta fue la historia de Jesús. Él nos la profetizó. Él nos la profetizó. No podemos ser seguidores del crucificado sin participar también de su cruz, ¿no?, y de esa incomprensión que él también, pues, recibió de este mundo. Ese Jesús que dijo en esas revelaciones del corazón de Jesús: he aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que a cambio no ha recibido sino desprecios. Bueno, pues también la Iglesia participa de hecho, de ese mismo sentimiento, de una Iglesia que es madre y sin embargo se le recibe a veces como madrastra, se le rechaza, se pone bajo sospecha su deseo de maternidad y de cuidado, ¿no?, del bien y del bien en favor del hombre. Bueno, esa es una primera reflexión que es importante. También hay que decir otra cosa, y es que aquí la afirmación central que estamos diciendo, la afirmación central, no la olvidemos, es que desde el principio la Santa Misa ha sido celebrada con fidelidad, desde que Jesucristo dijo: haced esto en memoria mía. Y la ha tenido que celebrar a veces pues en catacumbas, otras veces en plena solemnidad, otras veces, bueno, sea como sea, ¿no?, pero ha mantenido esa fidelidad a Jesucristo. Dice: ha permanecido invariable ante nuestros días a través de la diversidad de tradiciones litúrgicas, porque es que en la Iglesia hay también diversidad de tradiciones litúrgicas. Junto con la tradición litúrgica latina, que es la mayoritaria en la Iglesia Católica, están también las tradiciones litúrgicas orientales, que si los coptos, pues un montón de los caldeos, un montón de ritos también orientales antiquísimos, en los que también se ha expresado este mismo misterio de fe. Y la Iglesia Católica, el Papa, también aprueba, ¿no?, aprueba esa riqueza litúrgica. En España, bueno, pues todos celebramos el rito latino, pero todavía, aunque sea de una manera meramente, pues un poco de un recuerdo del pasado, existe también el rito hispano-mozárabe. Y el rito hispano-mozárabe, que se fue desarrollando en aquellos momentos en los que España estaba invadida durante aquellos siglos, ¿no?, que fueron largos, en los que España estuvo invadida por el mundo musulmán, aquellos cristianos que permanecieron fieles dentro del mundo musulmán fueron desarrollando un rito que fue el rito hispano-mozárabe. Ese rito hispano-mozárabe, pues ahora mismo no se suele proclamar me refiero a nuestras comunidades que se reúnen dominicalmente, pero sí que hay momentos determinados en los que lo celebramos. En Toledo existe la capilla hispano-mozárabe dentro de la catedral. Aquí en Palencia también existe una iglesia a la que el otro día os hablaba, una basílica hispano-mozárabe en Venta de Baños, donde también una vez al año se celebra la liturgia en ese rito. O sea que esto que dice aquí el catecismo, que han sido distintos ritos en los que se ha celebrado una misma liturgia, también esto nos tiene que hacer pensar una cosa. Lo importante de la misa no es una especie de ritualismo. El rito litúrgico es importante porque preserva un misterio, pero lo nuestro, lo principal de la liturgia no es un ritualismo, es decir, cuidar los ritos por los ritos, no, sino lo importante es celebrar un misterio.
Un misterio. No es agarrarse al rito literal no, es celebrar un misterio. Y la Iglesia tiene la conciencia de que ese mismo misterio, el mismísimo, ha sido celebrado pues en el rito hispano-mozárabe, en otro tipo de ritos orientales, sin que yo suponga ningún problema, porque no se trata de repetir literalmente un rito, no, se trata de celebrar un misterio. Ahora bien, es importante que los ritos litúrgicos pues sean tutelados, sean protegidos por la disciplina de la Iglesia Católica, pues para que en el paso del tiempo no degeneremos, porque claro, si uno no es fiel a la liturgia, con el paso de los siglos va degenerando y degenerando. Bien, esta es pues la afirmación de partida. Aunque sean tradiciones litúrgicas, rituales distintas, pero ha habido una celebración invariable de un misterio durante 2000 años. Una celebración invariable que nos tiene que hacer caer en cuenta de que cada vez que celebramos la Santa Misa, la estamos celebrando la misma misa que los primeros cristianos, la misma misa, la misma estructura eucarística. Bien, pues vamos a leer esta carta de San Justino, que como digo se dirigió a ese emperador pagano, que tenía como nombre Antonino Pío. Vamos a leerla. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego, Eucharistían, largamente porque hayamos sido dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, dice eucaristizados, y los lleva a los ausentes. Bien, una carta del año 155. Antes de entrar a comentarla, así punto por punto, únicamente una reseña. Fijaros cómo a veces estamos escuchando tonterías como por ejemplo eso de que el cristianismo, la religión católica, es una invención de Constantino, allá por el año 300 y pico, cuando el imperio fue convertido al catolicismo, y entonces allí se inventó una religión, la religión del imperio. Por ejemplo, tonterías como estas yo las he escuchado bastantes veces, ¿no? Dirigidas a veces expresadas por sectas que pretenden explicar el catolicismo pues como una especie de invención de una religión que comenzó cuando el imperio romano se hizo católico o se hizo cristiano. También a veces este tipo de acusaciones las he escuchado ya no desde sectas, que parece que eso es más comprensible, sino incluso también desde algunos cristianos que tienen las ideas del revés totalmente, ¿no? De esos que a veces dicen Cristo sí, Iglesia no, y cosas por el estilo. Bien, pues frente a esa concepción de los que pretenden poner el inicio, ¿no? El inicio de la Iglesia pues en la conversión de Constantino, pues ya en el siglo IV, fijaros cómo
cómo nosotros nos remontamos muchísimo antes, ¿no? Y esta misma carta de San Justino, pues es del año 155. O como San Irineo, pues que es para nosotros un padre clave, ¿no? Y básico, pues también de estos mismos años, ¿no? Pues allá por el año 130, él escribió un tratado Adversus Hereses contra los herejes, ¿no? En el que él iba rebatiendo las herejías que ya iban surgiendo en el seno de la Iglesia. Y precisamente el argumento principal que él tenía para rebatir esas herejías era el argumento de decir, ojo, un momento, aquí nosotros no nos inventamos a nosotros mismos. Nosotros hemos recibido por sucesión apostólica esto que os estamos transmitiendo. Y San Irineo llegó a hacer un árbol genealógico en cada diócesis, ¿no? Para ver cómo se entroncaba con los apóstoles ese obispo que estaba en cada lugar. Como por ejemplo, pues imaginaros, ¿no? De Pedro había venido tal obispo, y de este tal obispo, y finalmente ese obispo que legítimamente estaba en una diócesis era sucesor de tal apóstol, y él quería con esto distinguir de las sectas que se inventaban a sí mismas y no procedían de Jesucristo. Y esto también, este San Irineo, fijaros que está escribiendo a comienzos del siglo segundo. Digo esto porque a veces hemos escuchado tonterías como que esa que os he dicho, de que si la Iglesia Católica tiene su origen en la conversión del Imperio Romano y cosas por el estilo, que es totalmente falso. Los cristianos durante esos 3 siglos de convivencia en el Imperio Romano fueron fieles en medio de las persecuciones, vivieron en las catacumbas, y desde luego la conversión del emperador al cristianismo allá por el año 312, no hizo sino cambiar el estatus, la forma de vida de la Iglesia, pero el misterio de la Iglesia estaba desde el principio. La Iglesia hubiese sido en catacumbas o después construyendo la Basílica de San Pedro, pues es que estaba celebrando el mismo misterio, no eran 2 ritos distintos, era el mismo, en catacumbas o solemnemente celebrado, pero el misterio era el mismo. Bien, vamos a entrar a comentar esta carta de San Justino al emperador pagano Antonino Pío, pero primeramente hacemos un momento de reflexión. Lo primero que dice San Justino en esta carta al emperador pagano es que los cristianos se reúnen el día del sol. El día del sol. Bueno, está él tomando pie de una celebración pagana para también darle a entender de que ese día del sol que celebra el imperio pagano
puede ser perfectamente cristianizado. Ellos, los paganos, adoraban lo que desconocían. Sin embargo, nosotros cristianos conocemos, tenemos una relación personal con ese Dios que para nosotros no solo es el Dios Sol, no, Dios es el que da calor y vida al mundo. No tuvo obstáculo el cristianismo en bautizar, entre comillas, ¿no? en integrar ciertas celebraciones paganas en el cristianismo, pero bautizándolas, entre comillas, ¿no? Cristianizándolas. Y una de ellas fue la referencia al Día del Sol. El Día del Sol nosotros lo entendemos como el día en el que Dios ilumina nuestras vidas, el día en que da calor de vida en nuestras vidas. De hecho, si os fijáis, la celebración de la Navidad, en la Iglesia católica, pues la cifró, la comenzó a celebrar pues el 25 de diciembre, allí donde el Imperio Romano celebraba también el día del Sol, porque es que comenzaba a partir de esa fecha el fenómeno en el que, si hasta entonces el día había ido en decrecida, cada vez la noche había comido más terreno al sol. Sin embargo, a partir de esos días, de los días de Navidad, ocurre lo contrario. Es el sol el que comienza a ganar terreno a la noche. A partir de ahí, y eso entendió el cristianismo, que podía ser utilizado para iluminar el misterio de Cristo, a partir de ahí es el sol el que gana terreno a la noche. Por eso parecía adecuado utilizar esa fecha también para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Porque es el sol que nace de lo alto y ha venido a iluminar a los que estamos en tinieblas, en las tinieblas de la oscuridad. Y a partir de ahí comienza, ¿no?, a haber calor de vida, donde antes era un continuo invierno. En ese invierno comienza a haber sol, a haber calor, que es el nacimiento de Cristo. Bien, pues como veis, esa puede ser perfectamente una de las razones, ¿no?, por las que se comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo, pues en la fecha en la que lo celebramos, ¿no?, en este hemisferio, ¿no? De la misma manera que también hay que decir que el domingo, que para ellos era también Día del Sol, nosotros podíamos perfectamente utilizar esa referencia para entender que el auténtico sol que da vida y calor al mundo es Cristo, que resucitando de entre los muertos es el sol de vida. Igual que parece que la noche terminaba en sí misma y nos llevamos la gran sorpresa que después de la noche vuelve a salir el sol, así también la celebración de la Eucaristía el domingo nos recuerda que Cristo ha muerto y resucitado. Y para nosotros el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo. Y es hermosa la imagen del sol que finalmente vence a la noche y que evoca la resurrección que vence a la muerte que ha sido vencida en la resurrección. Por eso los cristianos no tenían problema en hacer referencia a que ellos celebraban la Eucaristía también el día del sol, porque podían cristianizar esa referencia pagana, la podían fácilmente cristianizar, le podían dar un sentido cristiano. El domingo es el día de la resurrección, ya no es únicamente como el Sabbat, que era el día de la creación del mundo, sino que los cristianos pasaron a celebrar la Eucaristía, tener su día sagrado del Sabbat, del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque entendieron que el acontecimiento salvífico central no era ya tanto la creación del mundo, el día en que Dios descansó después de haber creado el mundo, sino el acontecimiento central era la resurrección de Jesucristo. ¿De qué nos hubiese servido haber sido creados de la nada si luego hubiésemos terminado en la muerte? Por eso nosotros pasamos a celebrar el día sagrado, no ya el día en que el pueblo judío, antes de haber conocido a Jesucristo, lo celebraba, porque el pueblo judío celebraba ese día de descanso, bueno, sigue celebrando, ¿no?, aquellos que no han conocido a Jesucristo.
sigue celebrando el sábado, el día en el que Yahvé descansó, pero es que fijaros que nosotros hemos entendido que el día central del misterio de la salvación es el domingo, el día en que Cristo resucitó. ¿De qué nos serviría perdón, haber sido creados si luego volviésemos a la nada? El hecho central del acontecimiento salvífico es la resurrección de Jesucristo, y por eso el domingo es el día del Señor. Y por eso centramos en el domingo todos los acontecimientos de la salvación. Eso es lo primero que le dice San Justino a este emperador pagano, que el día del sol se reúnen los cristianos, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fijaros cómo se distingue claramente lo que es palabra de Dios de explicación de los hombres. Se distingue maravillosamente bien. Palabra de Dios, que es las memorias y escritos de los apóstoles, dice aquí. Fijaros que estamos en el año 155 cuando se escribe esto. Se leen las memorias y escritos de los apóstoles, y luego el que preside hace comentarios exhortando a la imitación de tan bellas cosas, como desde el principio se ha distinguido palabra de Dios y explicación de los hombres. Por desgracia, nosotros hoy en día podemos correr el peligro de darle más importancia a la explicación de los hombres que a la palabra de Dios, cosa que nunca debemos de hacer. La palabra de Dios pues no puede ser sino comentada, iluminada por el comentario que le hagamos, pero no podemos confundir palabra de Dios y palabra de los hombres. Luego nos sentamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Se reza, es decir, se hace la oración universal, pidiendo por todos, porque si en el corazón de Dios caben todos, también la Eucaristía nos tiene que abrir a las necesidades del mundo entero, a que mi relación con Dios no sea siempre lo mío, ¿no? Sino que también nos olvidemos de nosotros mismos a la hora de acercarnos a Dios. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, que en griego se dice Eucharistían, largamente. Bueno, fijaros cómo después de esa oración universal por todos, se está haciendo las ofrendas y la plegaria eucarística, que es la acción de gracias a Dios. Y dice, cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén, el amén, con el que concluye pues esa doxología, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, se responde. San Agustín dice que al entrar en Cartago, en un templo, escuchó un amén del pueblo entero que le conmovió, porque era el amén de la participación, ¿no? en esa ofrenda de Cristo al Padre que había hecho quien presidía la asamblea litúrgica. Le conmovió ver a toda la Iglesia unida en ese amén. Por cierto, que fijaros que por esto mismo que dice aquí, y por San Agustín, sabemos que desde el principio esa plegaria o esa alabanza del por Cristo, con Él y en Él, la pronunciaba únicamente el sacerdote que presidía la liturgia, o el sacerdote, más tarde después los concelebrantes, ¿no? Cuando en la Iglesia Católica se ha hablado de la concelebración, pero digamos que
las palabras de la plegaria eucarística siempre fueron reservadas al que presidía la Eucaristía. Y el pueblo se unía con un amén. Fijaros que esto viene ya en el año 155. Lo digo porque a veces parece como que para que tener una participación más activa en la Eucaristía, pues se dice, con buena intención pero equivocadamente, se dice pues que también los que están allí presentes, pues conviene que haya una celebración más activa, y que conviene que ellos también pronuncien las palabras de la liturgia eucarística. Y fijaros como ya en esta carta del año 155, pues se dice lo contrario, que el que presidía alababa a Dios y todo el pueblo al final decía amén. Por lo tanto, la participación activa en la Eucaristía no tenemos que confundirla con hacer los seglares las partes que le corresponden al que preside la celebración. Eso es una equivocación. Eso es confundir la participación activa con no tener claro cuál es el lugar de cada uno en la Eucaristía. No tenemos que confundir participación activa en la Eucaristía con una especie de clericalización, o sea que hay que hacer lo que le toca al sacerdote, o el sacerdote hacer lo que le toca a los fieles. Pues no, o sea, la participación activa es otra cosa. Cada uno en su sitio y Dios en el de todos, ¿no? Y se trata de hacer vivir la Eucaristía con plenitud de sentido. Eso es la participación activa, con plenitud de sentido, ¿no? Dando el pleno sentido a lo que hacemos. No haciendo a veces, como a veces ocurre, ¿no? Una especie de pequeña batalla o pequeña lucha, a ver quién hace esto o quién hace lo otro. Como si fuese una especie de guerra de competencias. Si yo hago esto, entonces se lo quito al otro. No, pero si todo eso está perfectamente recogido en la liturgia. Si no se trata de estar reivindicando a ver si yo hago esto y para tener más participación que tú, y como a veces, pues por desgracia, se ven detalles de esos, ¿no? No, la liturgia misma ya tiene sus formas de expresión. Fijaros que aquí dice cómo la primitiva comunidad cristiana respondía amén, y en ese amén solemne, en ese amén que retronaba en aquel templo, como San Agustín decía, ¿no? En ese amén el pueblo entero se unía a la ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre. Suele ser muy hermoso cuando a veces, para que ese amén no se nos quede corto, ¿no? En algunas ocasiones se canta solemnemente un triple amén. Amén, amén, amén. Es una forma hermosa también en algunos cantos de solemnizar ese amén. Es un así es, verdaderamente. Por cierto, permítaseme un pequeño comentario. La palabra amén, claro, dicha en latín, significa así sea. Pero la palabra amén en griego significa así es, ¿no? Y la verdad es que tengamos en cuenta que la palabra amén en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, ha sido escrita en griego, no en latín. Con lo cual, digamos, el sentido literal de la palabra amén no es así sea, sino así es. Así es. A veces cuando yo igual he distribuido la comunión, me he encontrado una persona que igual viene a recibir la comunión y cuando se le ofrece el cuerpo de Cristo, pues ella en vez de decir amén, dice así sea. El cuerpo de Cristo dice así sea. Bueno, la verdad, yo creo que no, pues lo hará con toda su buena voluntad, no nos lo negamos, pero yo no haría esa traducción. Yo respondería amén. Amén, que posiblemente no, que sería mucho, mucho mejor traducido por así es, alecés, en verdad. Pero bueno, si es que lo mejor es decir las cosas como están puestas, que es amén, y no ser originales, ¿no? En la liturgia, cuando nos ponemos a ser originales, casi siempre empeoramos el original. A veces uno quiere ser original por ser más atractivo y participativo, y lo que hace es estropear el original. La liturgia es tan rica que lo que tiene que hacer es ser vivida, no ser inventada. Por eso, cuando uno recibe la comunión, amén, así es, que Dios me dé la gracia de adherirme plenamente a ello. Bien,
Tenemos un breve momento de reflexión y continuamos enseguida. La carta de este mártir San Justino a este emperador pagano Antonino Pío, esta carta del año 155 que estamos leyendo y explicando termina así. Él está explicando cómo celebraban los cristianos la Eucaristía, ¿no? Dice: cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Bueno, vamos a hacer una... Aquí, primeramente, puede llamar la atención que dijese distribuyen pan, vino y agua. Ese agua, evidentemente, se refiere, pues, a que en el vino ha sido mezclada el agua, una pequeña porción de agua. Pan, vino y agua. Se refiere a eso. Lo cual quiere decir que también ellos daban una gran importancia, ¿no?, a ese rito en el que se mezcla el agua con el vino. Le daban una gran importancia. Tanta importancia le daban que luego, a la hora de describir la Eucaristía, dicen que distribuían el pan, vino y agua mezclados. Es la participación, ese agua unida al vino, sabéis que tiene un doble significado. Esas gotas de agua que se derraman en el cáliz. Por una parte, significa la humanidad de Cristo unida a su divinidad. Hay un misterio de la unión hipostática en el que Cristo es hombre y Dios verdadero al mismo tiempo, ¿no? Bien, esa gota de agua que se une al vino es imagen de la humanidad de Cristo perfectamente unida e integrada en la divinidad del Verbo. Y también significa una segunda cosa, que es nuestra participación personal en el sacrificio de Cristo. Esa gota de agua eres tú, es tu sacrificio, es tu cruz, que es unida al sacrificio de Cristo. Y igual que esa gota de agua cuando se echa en el vino, casi se pierde en el vino, ¿no? Así también tu sacrificio se pierde, se confunde con el sacrificio de Cristo. Bien, un doble significado, pues, pero que la primitiva comunidad cristiana le daba gran importancia. Y la prueba, como digo, es ni más ni menos que San Justino decía en esta carta que luego los diáconos distribuyen pan, vino y agua. Se refiere al agua mezclada con el vino, eucaristizados. Eso de eucaristizados, nosotros lo diríamos consagrados. Diríamos la palabra pan consagrado, vino consagrado. Bien, pues aquí se utiliza la palabra eucaristizados, que es decir lo mismo, pues con otra palabra. Y llevaban a los ausentes, lo distribuían a los ausentes que estaban en sus casas enfermos, etc. Bien, un detalle, que así completamos con el punto 1346 y 1347. Como veis, esta descripción de la Eucaristía divide la Eucaristía principalmente en dos partes: en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía. Es una sola celebración, pero que tiene ciertamente dos partes.
Como dice aquí el punto 1346, la liturgia de la palabra con las lecturas, la homilía, la oración universal. Y la liturgia de la Eucaristía con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Lo que aquí el Catecismo nos dice, nos recuerda que esto está ya claramente evocado en el pasaje de los discípulos de Maús, en Lucas 24, versículo del 13 al 35. En el pasaje de los discípulos de Maús, que ahí se nos quiere hacer, está bastante claro que ahí San Lucas, aparte, no solo estaba contando un hecho, un relato histórico, sino que también lo estaba utilizando para hacer una catequesis eucarística de aquel relato. Pues bien, es como una evocación de la Santa Misa, el episodio de los discípulos de Maús. Iban dos, camino de Maús, y Jesús sale a su encuentro. Sale a su encuentro. Por lo tanto, la Eucaristía es salir a nuestro encuentro. Cristo sale a nuestro encuentro. Y se pone a caminar con ellos. Ellos comienzan a mostrar sus decepciones, sus sufrimientos, pues de cómo habían esperado, habían tenido esperanza y en Cristo, y ese Mesías, entre comillas, les había decepcionado. Van allí narrando sus faltas de fe, sus faltas de esperanza, ¿no? Sus decepciones. Es casi como, fijaros bien, es casi como el rito penitencial de la Santa Misa, en el que uno pide perdón al Señor pues por todas sus carencias, por sus deficiencias, porque presenta ante Dios en la Eucaristía todos sus pecados. Y Jesús los escucha con paciencia, y luego les dice: pero qué tardos sois, pero qué torpes sois para entender. Pero no os dabais cuenta que todo estaba ya profetizado en las Sagradas Escrituras, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que se refería a él. Y esa es la liturgia de la palabra, en la que Cristo descubre cómo en la palabra de Dios se ilumina la vida. Esa sensación de que uno está huérfano en su vida, huérfano de sentido, que no sabe por dónde tiene que caminar, ¿no? Pues Cristo la disipa en la liturgia de la palabra, donde la palabra se manifiesta como lámpara es tu palabra para mis pasos. Como que el Señor ha dejado escrita esa palabra para que sea luz para mí y para que yo entienda mi vida desde esa luz. Y así los discípulos de Maús fueron escuchándole a Jesús y fueron viendo que su vida quedaba iluminada por la explicación de esa palabra. Llegan a la aldea de Maús. Y entonces Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros. Bien, ahí termina la liturgia de la palabra, y en ese quédate con nosotros, pues comienza la liturgia de la Eucaristía. Se metieron en la posada, y es donde Jesús tomó el pan, dio la acción de gracias, lo partió, y a ellos se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús al partir el pan. ¿Veis, por lo tanto, que el episodio de los discípulos de Maús es una catequesis de las partes de la Santa Misa, de esa división de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía? A las dos se les llama mesa. ¿Por qué? Porque la palabra mesa evoca que somos alimentados. Y no solo somos alimentados en la segunda parte de la misa, con el pan eucarístico, también somos alimentados con el pan de la palabra, porque da una alimentación de sentido a nuestra vida. El hombre también necesita ser alimentado en cuanto a tener un sentido, es decir, saber dónde está el norte de su vida, el sentido de su existencia. Y eso lo da la palabra de Dios, que al hombre le descubre que ha sido creado por amor y que ha sido creado para dar gloria a Dios. Y va descubriendo pues secretos que el hombre necesita, misterios que el hombre necesita iluminar. Por lo tanto, también la liturgia de la palabra es una mesa en la que el hombre se alimenta. Y fijaros bien, hay algún santo que también que utiliza este ejemplo. Si tenemos mucho cuidado
en que cuando celebramos la Eucaristía y partimos el pan, las migajas, ¿no?, del pan no se pierdan, ¿no?, sino que se recojan todas y se purifiquen y no se desperdicie ninguna migaja de pan, porque sería una falta de respeto a esa presencia de Cristo en la Eucaristía. Purificamos bien para que... Bueno, si tenemos ese cuidado con el pan de la Eucaristía, el mismo cuidado debemos de tener con el pan de la palabra, no permitiendo que las palabras de Cristo o partes de la Sagrada Escritura, pues las desperdiciemos. Tenemos que tener tanto cuidado con el pan, o mejor dicho, con la palabra, también como con el pan, no permitiendo que se nos pierdan las palabras de Cristo, se nos desperdicien, ¿no? Son todas ellas un tesoro que tenemos que cuidar, como meterlas en un sagrario. Igual que metemos en un sagrario el pan eucarístico, también las palabras de Cristo tienen que ser metidas en otro sagrario, y es el sagrario de nuestro corazón, donde hemos recibido esa palabra y empezamos a darle vueltas. Por eso dicen los discípulos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón por el camino mientras que escuchábamos sus palabras? Porque tenemos que meter en un sagrario esas palabras. Y ese sagrario es tu corazón, donde les vas dando vueltas a esa palabra. Las vas rumiando, que es impresionante ese hecho de que se utilice la palabra rumiar la palabra. Rumiar la palabra es darle vueltas a aquello que he recibido, pero que yo necesito tiempo para hacerlo mío, para personalizarlo, para... Dos partes, pues, ¿no?, de la Eucaristía. El último de los puntos, en 1347, dice así: he aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explica las Escrituras, luego sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El mismo dinamismo de lo que ocurrió en los discípulos de Emaús. Y fijaros que el texto de Emaús concluye diciendo que al partir el pan Jesús desapareció y ya no pudieron verle. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso también forma parte de la catequesis de lo que es la misa. En la misa recibimos a Cristo, pero luego Él desaparece, ya no podemos verle, y le vemos y tenemos que descubrirle presente después del ite misa es, después del podéis ir en paz. Tenemos que descubrirle presente en cada situación, en cada circunstancia, en cada persona que Dios pone junto a nosotros. Después de partir el pan, Cristo desaparece, pero no porque sea ausente, sino porque su presencia, después de que ha sido consumido el pan eucarístico, ya no es una presencia bajo las especies del pan y del vino, sino que pasa a estar presente en cada circunstancia, y tenemos que descubrirle a Cristo en nuestra jornada diaria y en nuestra vida, ¿no?, hasta que finalmente nos encontremos con Él cara a cara en el cielo. Bien, pues esta es una referencia del episodio de Lucas 24, de los discípulos de Emaús, viendo en él como una pequeña catequesis, ¿no?, de lo que es la Santa Misa. Damos por concluido esta explicación de estos 3 puntos, la misa de todos los siglos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.